unidad 4 de la materia geometría analítica. En esta unidad 4 vamos a empezar a trabajar en el espacio de 3 dimensiones. Entonces, ¿cómo generamos una superficie en 3 dimensiones? Si nosotros nos basamos en la ecuación de geometría analítica que hemos estado viendo, sabemos que el número de ecuaciones es igual a la dimensión del espacio menos la dimensión del lugar geométrico. Si la dimensión del espacio es 3 y trabajo con una sola ecuación, por lo tanto, lo que voy a generar es una superficie. Por lo tanto, si estamos en 3 dimensiones y trabajamos con una sola ecuación, esa ecuación va a representar una superficie. Vamos a ver las características que va a tener esta función para saber la clase de superficie que vamos a tener. Todo esto es lo que vamos a ver en la unidad 4. Un primer ejemplo sería la ecuación z igual 2 en 3 dimensiones, que geométricamente es una ecuación de 3 variables, pero en esta ecuación tanto la variable x como y, que son las faltantes, son variables libres. Lo único que es constante es z igual 2, que es la altura. Por lo tanto, esto sería un plano de altura z igual 2, ya que para cualquier valor aleatorio que se tome de y de x, la altura siempre va a valer 2, por lo tanto genera el plano que está graficado. Nosotros podemos tener diferentes tipos de ejemplos donde tanto el ejemplo 2 como el ejemplo 3 representan superficies, ya que siempre estoy trabajando con una sola ecuación en 3 dimensiones, por lo tanto generan superficies. Lo que vamos a ver es que, por ejemplo, en el ejemplo 2 es una ecuación de primer grado en 3 variables y esto va a generar una superficie plana. Luego, en el ejemplo 3, esta es una ecuación de segundo grado en 3 variables, por más que falte una. Y vamos a ver que esto genera una superficie curva. Todo esto lo vamos a ver ahora en esta unidad. ¿Cómo generamos una línea en 3 dimensiones? Para generar una línea, sabemos que el lugar geométrico de una línea es 1. Por lo tanto, si estamos trabajando en el espacio, dimensión del espacio 3, menos la dimensión del lugar geométrico, que es 1 de una línea, nos da como resultado 2 ecuaciones. ¿Qué quiere decir? Que necesitamos 2 ecuaciones para representar una línea en 3 dimensiones, en R3. Vamos a marcar con esto. Bien. Un ejemplo puede ser el que estamos viendo acá, que al plano que vimos anterior, z igual 2, que representaba una superficie solito, hacemos la intersección ahora con otro plano con ecuación x igual 1. Entonces vemos que la intersección de esos dos planos, el plano con altura z igual 2 y el plano con x igual 1, se intersectan y generan una línea. Por lo tanto, dos ecuaciones, sea cuales sean, en 3 dimensiones, esas dos ecuaciones me van a generar una línea. De acuerdo a cómo son las ecuaciones, si son de primer o segundo grado, esa línea va a ser recta o va a ser curva. ¿Qué pasa si ahora vamos un poco más allá y quiero generar un punto en 3 dimensiones, en R3? Lo que voy a necesitar van a ser 3 ecuaciones, ya que el lugar geométrico de un punto, como ya sabemos, es 0. Por lo tanto, la dimensión del espacio menos 3 menos 0, que es la dimensión del lugar geométrico, me dan 3 ecuaciones. Significa que necesito 3 ecuaciones en R3 para representar un punto. Un ejemplo puede ser la intersección de los planos coordenados. O sea, intersectar x igual 0, igual 0 y z igual 0, y la intersección va a ser un punto. ¿Qué pasa con aquellas ecuaciones que hemos empezado a introducir, pero que por algún motivo les falta alguna de las 3 variables? Sea el caso de una función que solamente dependa de x, y está en 3 dimensiones, una función que dependa de y, z, o otra función que dependa de x, z. Bueno, cuando yo pueda agrupar las ecuaciones en alguno de estos 3 casos, vamos a estar en presencia de
lo que son las superficies cilíndricas de generatrices paralelas al eje faltante. Vamos a ver que sigue siendo una ecuación, por lo tanto, una ecuación en 3 dimensiones me genera una superficie. O sea, cada una de estas ecuaciones sigue representando una superficie, nada más que esa superficie es cilíndrica. Entonces, lo primero que voy a tener que hacer es identificar a la función y ver que esté una variable ausente. Entonces, de esa forma yo ya sé que estando en 3 dimensiones es una superficie cilíndrica y para poder graficarla voy a necesitar de 2 elementos. Primero, de la línea directriz, que la línea directriz se va a formar como la intersección de la superficie dada con la variable faltante igualada a 0, o sea, con el plano de la variable faltante igualado a 0. Esto genera una línea. ¿Por qué? Porque si estamos en 3 dimensiones y tenemos 2 ecuaciones, representa una línea. La línea directriz de la superficie cilíndrica va a ser la línea que dirige la forma de esa superficie, la forma del cilindro. ¿Cómo sería la estructura o los cimientos, por ejemplo, de lo que es una casa? Entonces, esa línea directriz es muy importante porque me va a generar la dirección o la forma de esa superficie. Una vez que yo ya tenga encontrada la directriz, voy a poder graficar lo que son las generatrices. Las generatrices son líneas paralelas al eje faltante. En este caso serían como si la directriz es los cimientos de una pared, las líneas serían como las columnas que le dan la estructura. Vamos a ver esto en un ejemplo. Nosotros tenemos x más y menos 1 igualado a 0. Si nosotros comparamos con estos tres tipos, vemos que se trata del primero, de una f de x y igualado a 0. Vemos que la variable faltante es z. Entonces podemos decir que es una superficie cilíndrica con generatrices paralelas al eje faltante, que es el eje z. Entonces, esta ecuación representa una superficie. Como dijimos, vamos a tener que encontrar la ecuación de la directriz, que se encuentra con la intersección de la superficie dada y la variable faltante igualada a 0. Vemos que esto representa con z igual a 0, estoy trabajando en el plano XY, y en el plano XY lo que tenemos es una recta con pendiente menos 1 y ordenada del origen 1. Entonces, en el plano XY, en el plano del piso, graficamos esa ecuación de directriz, que va a ser mi estructura, me va a dar la dirección de esa superficie que se va a generar. Y luego tengo que graficar las generatrices, que son líneas, como dijimos, paralelas al eje faltante. Entonces son todas líneas que son paralelas al eje Z. Entonces de esta forma genero y puedo graficar esa superficie cilíndrica, que en este caso, como vemos, es la ecuación de un plano. Puedo tener diferentes ejemplos. Por ejemplo, esta ecuación x cuadrado más y cuadrado igual a 4 en 3 dimensiones genera una superficie, y vamos a ver que es una superficie cilíndrica, un cilindro circular. Para ver eso, vamos a proceder exactamente de la misma forma. Primero, tenemos que identificar la función y ver que es una función que le falta la variable z, por lo tanto es una superficie cilíndrica de generatrices paralelas al eje z. Luego, como hemos hablado, encontramos la ecuación de la directriz, que es intersectar la ecuación que me dan con la variable z, que es la faltante, igualado a 0. Si nosotros vemos estas dos ecuaciones y las analizamos, seguimos estando en 3 dimensiones, menos las dos ecuaciones que forman la directriz, vemos que la dimensión del lugar geométrico generado es una línea, pero en este caso, como la ecuación es cuadrática, es una línea curva.
Vemos y detectamos que es una circunferencia, por lo tanto, en el plano XY con z igual 0, graficamos esa circunferencia de radio 2. Y esa es nuestra directriz. Luego, vamos a proceder a poder encontrar las generatrices que van a ser paralelas al eje faltante. Para poder cerrar el dibujo, es aconsejable hacer una copia de la directriz para un z mayor a 0 y un z menor a 0. Entonces, de esa forma nos queda la superficie cilíndrica, que en este caso sería un cilindro circular. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo, detectamos que es una función que depende de y y de z. Por lo tanto, la variable faltante es x. Entonces es una superficie cilíndrica de generatrices paralelas al eje x, que es el eje faltante. Encontramos la directriz, que es intersectar la superficie dada con la variable faltante igualada a 0, y nos damos cuenta que la línea resultante, esa directriz, es una parábola de eje focal z, en donde la distancia focal o el valor de a es 1. Entonces, con x igual 0, en el plano ZY, graficamos esa parábola marcando los dos puntos del lado recto gracias al valor de a, y ya tenemos nuestra parábola, que es nuestra línea directriz. Y ahora las generatrices son paralelas al eje faltante, paralelas al eje X en este caso. Entonces podemos ir graficando esas generatrices y nos podemos ayudar generando otra línea igual a la directriz para un valor de x mayor a 0 y para un valor de x menor a 0, para que pueda cerrar la estructura de la superficie. En este caso, esta superficie cilíndrica es un cilindro parabólico. Por último, vamos a ver este tercer ejemplo, donde vemos que la variable faltante es z, entonces sabemos que es una superficie cilíndrica de generatrices paralelas al eje z. Entonces, procedemos a calcular la directriz, que es la intersección de la superficie con z igual 0, y nos vamos a dar cuenta que la línea resultante es una hipérbola. Esa hipérbola tiene un eje focal x, en donde el valor de a es 2 y el valor de b es 1. Por lo tanto, con z igual 0 en el plano xy, procedemos a graficar esa hipérbola. Marcamos los valores del eje transversal y el eje conjugado, hacemos el rectángulo principal y las asíntotas, y generamos o dibujamos esta hipérbola de eje focal x. Luego de ahí ya estamos en condiciones de generar o graficar la generatriz. Para ello nos apoyamos y generamos dos hipérbolas, o sea, una hipérbola más con un valor de z mayor a 0 y que nos permite la estructura para generar las generatrices paralelas al eje faltante. Entonces, de esta forma, ya sabemos, ya pueden graficar cualquier tipo de superficie cilíndrica. En este caso, esta superficie cilíndrica es un cilindro hiperbólico.